Muy buenas noches, muy buenos días, muy buenas tardes, dependiendo de dónde estén, lo que nos escuchen. Aquí en Manos a la Vida, una vez más, nuestros saludos a la doctora Ángela Fontes, que en este momento se encuentra en la danza de la luna, en un cerro, en una montaña hermana de Popocatépetl. Me estoy acordando solo de Popocatépetl, ella se va a reír mucho de mí cuando vea esto, porque el otro cerro tiene otro nombre en femenino. Popocatépetl es el volcán masculino y el otro volcán femenino es el que están subiendo con 800 mujeres haciendo la danza de la luna, sembrando cristales, haciendo un rezo en esa elevación. Me decía que estaba muy frío, pero bueno, los rituales que tanto nos fortalecen como comunidad, ¿no? Y esta noche, aquí en Argentina, una hermosa confluencia con con Ángela, perdón, con Clara Franket, quien le voy a pedir que ella pronuncie mejor su nombre, pero eh, quería contar sobre su historia, su hoja de vida, si se quiere, ¿no? Aguárdenme solo un segundito. No me está ayudando el internet. Perdón. Cuento yo si querés brevemente. Sí, pero me gusta tu bio. Desde mis inicios como ingeniera biomédica en los sistemas de salud tradicionales y durante años posteriores como gerente de proyectos en empresas internacionales, comprendí la visión tradicional de la salud y la medicina, así como el enfoque empresarial y económico de la vida, y la influencia de las diferentes culturas, creencias y religiones en la salud física, mental de las personas y comunidades. Luego, ante diferentes desafíos de mi vida personal y a través de mis años de estudio adicionales y experiencias prácticas como terapeuta en descodificación biológica emocional, hipnosis clínicas y diversas disciplinas holísticas complementarias, fui comprendiendo también el punto de vista de los pacientes, sus emociones y diferentes visiones sobre el mundo y sobre su propia vida. Ahora, integrando todo lo anterior, me dedico a ayudar a las personas mediante un nuevo enfoque, sorprendentemente simple, pero poderoso y al alcance de todos, lejos de los interminables laberintos mentales tradicionales, pero respaldado tanto por investigaciones científicas de última generación como por conocimientos milenarios para dejar atrás la visión de supervivencia y el torbellino cotidiano y reconectarse con uno mismo y con su verdad. Recordar su propia luz, recuperar su poder y su guía innatos. Integrar sus luces y sombras con amor y sin juicio, y así elegir y crear su vida a voluntad. Estas son palabras de Clara Frankrach, quien esta noche, en este momento, nos va a convidar un poco de estas técnicas y ir viendo cómo las podemos ir incorporando cualquiera de nosotros, ¿no? Buenas noches, Clara. Gracias por sumarte y darnos tu tiempo para compartir estas herramientas y adelante. Bueno, buenas noches. Todo lo que leíste es efectivamente así. Y bueno, yo también recorrí un camino donde uno por ahí termina un poco perdido, como decía ahí, entre los laberintos de las diferentes enfoques, terapias, libros, autores. Pero uno, después de recorrer un montón de visiones que todas son parcialmente ciertas y parcialmente no ciertas, entonces uno se va conectando con su verdad. La parte cierta es la parte que generalmente uno encuentra en el budismo, en el hinduismo, en todas las filosofías básicas donde hablan del alma, de la ilusión del mundo, bueno, y de muchos temas profundos que se pueden ir hablando a lo largo de otras charlas, pero ni siquiera hace falta llegar tan lejos, solamente que
cuando uno lo empieza a bajar a tierra o bajar a la vida cotidiana, empieza eso a mezclarse con el filtro de los diferentes terapeutas o la percepción de los diferentes autores que hay, donde todos le van poniendo su toquecito personal y se va perdiendo lo neutro, lo más real y lo más profundo, que es la verdad que uno ya tiene adentro. Así que yo trato de mostrarle a las personas que, que uno puede encontrar su verdad adentro de uno, aunque esté un poco perdido y al principio no lo sepa, pero simplemente despejando el ruido mental y volviendo a conectarse despacito con el susurro interior que nos va dando el camino que es único para cada uno. Clara, eh, estoy segura que más de uno va a estar de acuerdo. Están acompañándonos algunas personas y muchas van a ver este video, pero conectar con la verdad de uno, yo creo que es una de las preguntas más perturbadoras a veces. ¿Cuál es mi verdad? ¿Para qué yo estoy acá? ¿Qué estoy haciendo? Y si está bien o no. Y generalmente las primeras voces que responden tienen la verdad parcial, ¿verdad? ¿Cómo Exacto. conectar con esa verdad, Clara? Bueno, es un trabajito interior personal que no cualquiera está dispuesto porque remueve muchos miedos, remueve muchas ganas de encajar en la sociedad y en los grupos. Eso es lo que se va trabajando en un enfoque como este. Pero básicamente, si nos ponemos a mirar alrededor, sin intención de juicio, sino con la intención de los hechos, las personas viven en piloto automático. Casi todas las personas viven, se levantan todos los días, van, trabajan, pagan cuentas, van a dormir, salen de vacaciones, vuelven, pero no muchas personas se hicieron la pregunta de qué estoy haciendo, para qué vivo, por qué decido lo que decido, cuándo decidí que lo que me importa es lo que realmente me importa, cómo decidí que estas ideas que yo creo que son verdades son realmente mis verdades. Y ahí es donde uno empieza a replantearse todo. Generalmente uno llega a ese punto con una crisis. Si uno tiene un problema de salud, un divorcio, algún impacto fuerte, si no la vida sigue por inercia. Pero básicamente ese es el trabajo con el cual uno empieza a darse cuenta despacito de que la gran cantidad de todo lo que a uno lo mantiene en rumbo son creencias ajenas, obsoletas, culturales, basadas en el miedo, mandatos familiares. Uy, ahí se pueden hablar durante horas. Pero cuando uno empieza a hacerse esa reflexión interna, se da cuenta de que uno está parado en muy pocas verdades propias y en una gran cantidad de andamios y anclas externos, que si a uno le sirven está bien, pero no habría ningún problema en que uno los cambie en el momento en que los decida y lo vuelva a cambiar todas las veces que quiera. Y ahí es donde uno se conecta con su libertad y aprende a encontrar su brújula, que su brújula es, spoileando, la paz y la alegría. Así de simple. Esa brújula y ese conectar con la libertad, eh, eh, hablándolo desde lo que es la ecosanación, ¿no? Donde nos reflejamos permanentemente en lo que pasa en la naturaleza, es como muy evidente. O sea, la verdad de una enredadera es subir, apoyándose o agarrándose, pero la verdad de la enredadera es que va a ir a la copa de los árboles, encima de los muros. La enredadera sabe lo que tiene que hacer, pero uno a veces no es tan evidente. Y la No, por paz y la paz y, ahí cierro, la paz y la alegría también son arbitrarias a veces, porque están condicionadas por esas mismas creencias, ¿o no? Por supuesto que sí, pero ahí es donde uno puede aplicar técnicas o darse cuenta de cosas y darse cuenta de que no es que estuvo mal todo lo que uno estuvo haciendo, sino que simplemente fue el camino, pero en que en cada instante uno puede elegir y empezar a abrir una etapa diferente. Y así como vos decís, la enredadera no se preocupa y solamente tiene que ir para arriba, eso es lo mismo que podríamos hacer nosotros, simplemente ser quienes somos sin necesidad de encajar y brillar de la forma que cada uno vino a brillar, pero todos esos miedos que uno
tiene de no encajar, de no estar haciendo las cosas bien, de no ser suficiente, están implantados, son culturales y son tan simples como darse cuenta. Son capas de miedos encima de más capas de miedos las que nos están obstruyendo. Y alguien puede escuchar esta charla y decir, ah, qué ingenuo, es tan simple. Pero cuando vos te pones a hacer el análisis, realmente es simple. Cuando uno no sabe qué hacer, mirando la naturaleza, uno entiende claramente qué es lo que tiene que hacer. Porque simplemente un árbol pierde las hojas. Florece, florece, se inunda, hace calor, hace frío, no pasa nada, simplemente no resistirse al proceso, simplemente aceptar la verdad como es y el presente como es y salir de ahí si uno quiere cambiarlo. Pero todo lo que nos hace sufrir es resistirse al proceso, resistirse al presente, cosa que la naturaleza jamás hace. La naturaleza acepta el presente como es y de ahí decide, de ahí sigue su curso. Y nosotros sufrimos por resistirnos. Hay mucha literatura sobre esto también. Hoy hablaba con un profesor de letras sobre el miedo a perder la voz de autoridad por hacerlo distinto, ¿no? Ajá. Pero seguir haciéndolo igual le trae muchísima angustia y a la vez refuerza mecanismos de defensa, como por ejemplo no querer ir a dar clases. Ujú. Entonces, ¿cómo desarticular el miedo desde tu mirada, desde las técnicas que utilizas para acompañar? ¿Cómo desarticulo el miedo? Porque si son capas de miedo más otra capa de miedo que yo mismo construyo para protegerme del miedo anterior, es como el cuento de las mentiras, que por cada mentira se tiene que decir 20 más para poder completar el círculo. Entonces, Absolutamente. Bueno, hay técnicas, pero básicamente uno puede empezar a darse cuenta de que uno no es su historia, uno no es su mente, uno no es su cuerpo, uno es algo que trasciende mucho más eso según la creencia de cada uno, el alma, hijos de Dios, puntos de luz, de conciencia, como uno lo quiera ver. Entonces, desde ese punto ya nada da miedo. Y lo más parecido, o sea, ¿por qué qué sería el miedo? Miedo sería miedo a desaparecer, a no ser aceptado en un grupo, miedo a no permanecer, pero todos esos son miedos de supervivencia, son miedos de supervivencia biológica. Cuando uno se da cuenta que también en la naturaleza lo ve, que la naturaleza no teme, viene el fuego y el árbol está ahí. Viene la manada, si hay comida hay, si no hay, no hay, tendrán sus recursos, pero si digamos que no se resisten a lo que pasa porque saben que se, pueden trascenderlo y nosotros también podemos trascenderlo. La clave es darse cuenta de que nosotros nos educaron creyendo que nosotros somos nuestra mente y no lo somos. Nuestra mente es la suma de todos nuestros miedos. Entonces, cuando uno puede salir de ahí, se da cuenta de que la mente es un excelente secretario, es un excelente operativo de supervivencia, pero no puede ser el que guíe nuestros sueños y nuestra vida. Y sí tenemos la guía, que la tenemos totalmente callada y amordazada por nuestra cultura, pero nuestra guía es nuestro corazón. Y es cierto que al principio no sabemos conectarnos con nuestro corazón, pero lo más parecido que tenemos es nuestro cuerpo. Lo más cercano a la vibración pura del corazón es nuestro cuerpo, que siempre nos indica. Por ahí, de ahí la relación con la decodificación biológica emocional, que nuestro cuerpo siempre sabe la verdad. Y la otra pista que tenemos para acercarnos a nuestra esencia es nuestra niñez, cómo éramos de niños, nuestros sueños, nuestras aptitudes. Entonces, cuando logramos conectarnos con quienes éramos de niños o con nuestro cuerpo, se aclara muchísimo el panorama y uno se da cuenta que todo el resto es ruido mental, ruido cultural, obsoleto, ajeno, innecesario y opcional. Esa es otra clave. Es opcional. A uno le gusta, está bien. No le gusta, no hay ninguna obligación de seguir cumpliendo mandatos o creencias instaladas. pensaba mientras hablabas que
bueno, aprendemos a desarticular el miedo, no lo elijo, lo dejo pasar, me revelo, pero tal vez me haga falta eh, apretar el botón de confianza. ¿Dónde Ajá. están los botones? ¿Dónde están los botones de la confianza en nosotros los seres humanos? Porque, claro, cuando viene la sequía en el Serengeti y no hay más pastos, yo nunca vi a los grandes mamíferos herbívoros con miedo. Simplemente se desplazan a donde hay pasto. No, no están Y bueno, quietos, paranoicos, ¿cierto? Y viene la lluvia y vuelven. y Pero bueno, en y sería lo nosotros, mismo, no, porque todos los miedos vienen de un miedo a morir físicamente o socialmente bueno, o afectivamente. Pero también es lo mismo que estás diciendo, si uno en un lugar no se siente bien, no hay ningún problema en cambiar de ámbito, en cambiar de trabajo, sabiendo que somos igualmente perfectos. Yo sé que todo esto puede sonar demasiado ingenuo, pero no lo es. Esto simplemente hay que tomar la valentía de hacerlo. Pero si nos damos cuenta de qué son las cosas que nos dan miedo, por eso esta charla se llamaba la imaginación y el enfoque. Todo lo que nos da miedo somos nosotros mismos torturándonos a través de nuestra mente. Si uno se pone a fijar cuál es el hilo de razonamiento que nos lleva a cualquier cosa que nos dé miedo, enojo, angustia, culpa, todo lo que queremos, somos nosotros mismos usando nuestra propia memoria para torturarnos con respecto a nuestro pasado, o somos nosotros mismos usando nuestra propia imaginación para torturarnos con respecto a nuestro futuro, cosa que la naturaleza tampoco hace. Pero cuando nos damos cuenta de que no necesitamos elegir eso. Podemos elegir cualquier otra cosa, podemos usar nuestra imaginación por el mismo precio, digo yo, imaginarse cosas buenas, entonces activamos nuestra farmacia interna de todos los neurotransmisores que vos conocés mejor que yo, que nos hacen cambiar nuestra percepción y encontrar oportunidades donde antes no las veíamos, o encontrar aptitudes nuestras donde antes creíamos que no estaban, para poder manejar las situaciones presentes de otra forma. Es cierto que tenemos desafíos, pero supongamos que uno tiene un desafío que a uno le da mucho miedo y uno vamos a suponer que se siente un cobarde. Entonces, si uno se enfoca en sentirse un cobarde, se va a sentir obviamente cada vez más cobarde. Pero si uno se enfoca en alguna micronésima de recuerdo de alguna oportunidad donde uno se sintió muy valiente, aunque sea un pequeño episodio de la infancia, puede extraer de ahí su valentía y de ahí en adelante ya la misma situación la ve con otra valentía y la puede encarar de otra forma. Y lo mismo con respecto al pasado, con cosas que haya hecho. La culpa es algo muy, muy dañino instalado en la sociedad, pero con lo cual uno se castiga. Y por eso, ahora te paso la palabra, pero por eso el superpoder de la imaginación y el enfoque. Venimos con una máquina biológica súper tecnológica, que, con lo cual, sabiendo que son como las palancas del auto que nosotros podemos manejar a nuestra medida, con la imaginación y con el enfoque, nosotros fabricamos los químicos en el cerebro necesarios para que nos den la potencia, la claridad y la velocidad de manejar las situaciones de otra forma. No es lo mismo ir en primera, por ejemplo, por una autopista, o ir en quinta. Y la palanca la tenemos nosotros, está en nuestra mano. Eso es lo que no nos damos cuenta. Y es bastante simple. Y esto está muy, muy demostrado por estudios científicos. qué rico todo lo que nos convida Clara. Me pregunto cómo acercar esta medicina tan natural y tan accesible, porque solamente hay que hacer una cosa, ir hacia adentro. Tal Ahora, cual. cuando estamos en crisis o tenemos problemáticas que nos, tal vez hasta infundadas, pero que nos inundan, ¿cómo acercar esto? ¿Cómo acercarnos a esto o cómo acercar esto en el caso que lo escuchen terapeutas o cuando uno se quiere autorregular, ¿no? Ajá. Porque, Bueno, sí, técnicas hay muchas. El que quiera leer o investigar puede empezar por
todo el material que hay en internet de Joe Dispenza, por ejemplo, de Greg Braden, por ejemplo, Joe Dispenza está el libro Sobrenatural o Deja de ser yo, Deja de ser tú, El placebo eres tú. Greg Braden, que también habla de esto en todo lo que es la investigación de sincronización cerebro-corazón, con algunas respiraciones, uno vuelve a su centro. Puede explorar más cómo darse cuenta cuáles son los miedos mentales y cuándo la mente nos está dominando de una forma exagerada, a través de toda la bibliografía de Eckhart Tolle, El poder de la hora. Hay muchísimo material. Un libro que yo siempre recomiendo son Los Cuatro Acuerdos, porque ahí uno se da cuenta de nuestro poder mental usado en ese sentido negativo, de las suposiciones, de tomarse las cosas personales, de no darse cuenta de que todo lo que es mental nos lleva a un lugar de miedos, de que ya somos perfectos así como somos, los libros de conversaciones con Dios, toda la bibliografía de Neale Donald Walsh. Estos son inicios para quien quiera empezar a buscar en internet, leer, documentarse. Pero fuera de eso, a un nivel más intuitivo, simplemente darse cuenta de que con 6 respiraciones, 8 respiraciones, de cualquier técnica de yoga, de manejo de la ansiedad o todo, la respiración es lo que nos trae al momento presente. Esto es lo más básico que uno puede hacer. Pero después de ahí, darse cuenta de que si uno está, por ejemplo, sobrepasado por culpas, esas culpas ya están en el pasado, de una forma o de otra ya ocurrieron, ya el efecto lo tuvieron y lo único que nos está torturando es el recuerdo de nuestra percepción distorsionada, grabada en la memoria, ya distorsionada también de una forma de ver las cosas que no fue real tampoco. Entonces, simplemente dando un paso al costado y cambiando la percepción, uno puede salir de ahí para adelante. Si son miedos, lo mismo, porque uno siempre, yo uso mucho un escenario de cuál es el peor escenario, siempre digo, puede ser lo peor que te puede pasar? ¿Y qué puede ser lo peor que te puede pasar? Y lo peor que puede pasar nunca es tan, tan, tan grave. No es lo que pasa finalmente es mucho más leve de todo lo que uno se imaginó. Y si fuera a pasar lo más grave, igualmente uno le encuentra solución. Tenemos un dispositivo bravo, ¿no? Este cerebro. Ajá. El cerebro y la mente son excelentes ayudantes, pero cuando toman el control de nuestra vida, ahí es como dicen las filosofías orientales, el mono loco o el torbellino mental o el parloteo mental, nos juega en contra. Entonces, no está mal el ego, la mente, el miedo, son herramientas útiles para que estén a nuestro servicio, no que nosotros estemos al servicio de la mente. Cuando uno se deja guiar por miedo, se deja guiar por ansiedad, es porque uno está al servicio de la mente, del mono loco y de los miedos y de las ansiedades. Cuando uno llega a ese punto, se tiene que dar cuenta de que está desproporcionado y que puede usar este enfoque o cualquier otro enfoque para bajarle muchos cambios a la mente y a los miedos y subirle cambios al corazón, a la intuición, al alma, a todo lo que es contemplación. Y la forma más rápida y más efectiva y más comprobada es siempre la respiración, la naturaleza, el arte, la contemplación, el ir para adentro, por cualquier método que no nos estrese otra vez, que no meta otra vez la mente. En ese sentido, se me viene otra vez esta cuestión de los mandatos. Muchas veces Ajá. pasan en consultorio que permanecer en estado de culpa o de dolor nos valida y a la vez refuerza esa aparente sensación de estoy arrepentido o mira qué mal que me va y aún así sigo. Sé que Uh-huh. lo hice mal y me va mal. Eh, ¿Cómo validar la felicidad? Porque pareciera que estuviéramos a veces en una sociedad donde ser feliz es un riesgo. y, Nos y vuelve. sacrificar sin mérito.
en esta sociedad, muy sociedad occidental y judeocristiana, apoya muchísimo el tema de el sacrificio, el sufrimiento, los santos, los dolores de todas las clases, pero no, uno se tiene que dar cuenta de que eso, bueno, puede ser un manejo social, podemos hablarlo otro día, pero en sí, uno lo que tiene ahí es la membresía al club de víctimas, pero víctimas en el sentido biológico. No quiero que eso suene como un juicio, sino víctima en el sentido de que hay un predador que nos amenaza. Y no es cierto, simplemente hay que darse cuenta de que uno se compra la membresía al club de víctimas o de heridos porque tiene la protección social o encaja con un montón de otras víctimas de otros agresores, victimarios, ya sea familia, jefe, sociedad, el calor, el fuego, la inundación, el dólar, son todas diferentes clases de abusadores y victimarios. Incluso el pasado, el karma, el legado de los ancestros, si uno no lo sabe enfocar, también caen en categoría de victimarios. Y uno tiene el mérito de llevarlos y así todo salir adelante, como vos decís. Pero no es cierto, es totalmente innecesario. Uno puede simplemente devolver la membresía y no comprarla más. Pasa que eso trae beneficios sociales de ser aceptado y ser apañado, pero al mismo tiempo uno entrega su libertad. Entonces, si uno decide devolverme la membresía, yo prefiero mi libertad, se tiene que hacer responsable, ya no le puede echar la culpa a nadie, ya se tiene que hacer cargo de todas sus decisiones y mucha gente no prefiere que no y está bien. Pero el que elige su libertad tiene que saber que no va a encajar en muchos grupos, que cualquiera va a opinar, pero bueno, es una opinión. Cualquiera tiene derecho a dar una opinión, que como también a veces digo, uno lo pone en la cajita de las opiniones ajenas y hace con eso lo que quiera y no le debe nada a nadie. Pasa que sí es un cambio cultural, pero una vez que uno se da cuenta es un cambio muy simple. Maravilloso esto de poder entonces saber si quiero poner en riesgo o no mi libertad y que hay un montón de Ujú. técnicas que bueno, Clara, perdón, tiene la facilidad para acompañar y está a disposición también para eso, con una mirada un tanto mordaz, eh, pero efectiva, efectiva. Damos fe de eso en el grupo de caminata de los jueves, aquí en la ciudad de Posadas, en la provincia de Misiones. Clara también ha puesto a disposición algunos dispositivos, herramientas para poder trabajar los miedos o los momentos traumáticos, ¿no? Que también suelen ser factores limitantes. Estamos a pocos minutos de despedirnos de Manos a la Vida y poder, con esto antes, los últimos minutitos que nos quedan, pedirte, Clara, una recomendación para no poner en venta nuestra libertad nunca más. ¿Qué nos dirías? Bueno, lo mismo que estuvimos hablando, que nos demos cuenta de que estamos entrenados culturalmente todos y hace generaciones de que no tenemos la libertad suficiente y que no tenemos el poder suficiente. Nos entrenan para que otros nos validen, otros nos valoren. La maestra, el médico, los tíos, en la universidad, nos tienen que dar un título, nos tienen que dar certificaciones, nos tienen que decir, dicen, ante cualquier duda yo siempre digo, ante cualquier duda, dude. O sea, use su conocimiento interior. Sin embargo, ¿qué es lo que uno sabe ante cualquier duda? Consulte al médico. El médico sabe de medicina, por supuesto, pero nadie sabe más sobre el propio cuerpo de uno que uno, o sobre la propia vida de uno que uno. Entonces, simplemente tomar el valor que uno tiene y darse cuenta de que o sea, no pasa nada si uno pierde, se equivoca. ¿Qué puede ser lo peor que puede pasar cuando uno hace algo? Ahí sí me equivoco. Y te equivocas, no pasa nada. Lo corregís y seguís adelante. Y siempre aprendés. Entonces, no hay motivo por el cual uno no pueda dejar de probar cosas nuevas o formas nuevas. Y ante la duda que uno pueda tener de cómo actuar, yo en mi propio caso, veo a la naturaleza. La naturaleza no se opone, la naturaleza sigue adelante, si tiene que soltar hojas sueltas, si tiene que
sacrificar algunos especímenes por el bien de una especie o algo lo hace, confía en su poder. Nosotros somos 100% valiosos ya por el hecho de existir, no le debemos absolutamente ninguna validación de nada ni de nadie. Esto es cultural, es antiguo, tiene otras raíces históricas, y darse cuenta de que nuestros padres o nuestros abuelos o nuestros maestros hicieron lo mejor que pudieron porque ellos también aprendieron esto. Entonces no hace falta ni echar culpas ni sentirse víctimas, simplemente darse cuenta de que la forma de vivir de los demás o la forma de vivir de otras épocas fue válida para ellos, pero y yo puedo elegirla si quiero, pero también puedo vivir de otra forma. Es optativo, es opcional. El sufrimiento es opcional, el miedo es opcional, la culpa es opcional. No hay nada que sea absolutamente obligatorio. Y nada que podamos hacer es tan grave, ni ninguna equivocación puede ser tan mala, ni cuando decimos que dañamos a alguien en realidad lo estamos dañando. Todo eso son programaciones culturales que uno las puede ir trabajando. Entonces, simplemente vivir, equivocarse, volver a probar, darse cuenta de que en el corazón uno ya tiene todas las respuestas y que esto tiene una aplicación totalmente práctica, aunque dicho así, fuera de contexto, no lo parezca, realmente sí, con unos pocos lineamientos uno se da cuenta de que siempre podía haber tomado sus propias decisiones, afrontado errores, entendiendo que así como uno no sabe muy bien a veces cómo actuar y se equivoca, el que tiene enfrente a veces también se equivoca. Entonces, también darse cuenta de que no hubieron daños intencionales, de que uno puede reformular la forma de ver las cosas, un simple cambio de perspectiva. Entonces, uno puede probar, digamos, probar esta forma por un tiempito. Si no te gusta, la abandonás y la cambiás de nuevo. Pero yo puedo asegurarte de que cuando descubrís tu libertad, no la devolvés a ningún precio. Y cualquiera que haya hecho esto lo sabe también. Y que necesita entrenamiento quizá como un deporte al principio, cuesta un poquito entender la idea, pero una vez que si uno aprendió cualquier cosa difícil en su vida o si uno practicó un deporte, sabe que al principio las cosas salen más o menos y después uno las incorpora. Esto también. Y no es más difícil de lo que fue difícil aprender a manejar o aprender a hacer un deporte o cambiar cualquier conducta. Bueno, Clara, quedamos con tarea. Vamos a Sí. empezar a No sé trabajar si estos alguien hizo alguna aspectos. pregunta. No Sí. hay, no hay preguntas en el chat. No sé si alguna de las chicas, aprovecho para saludar a Karina, a Sina, a Andrea, y será hasta un próximo encuentro. Sina, un gusto verte. ¿Tienes Bueno. algún comentario, alguna pregunta, Sina? Gracias, gracias por el encuentro. Un abrazo. Gracias a ti, Sina. Bueno, te Bueno, agradecemos, gracias por la Clara, invitación. y estamos en la descripción del video. Vamos a dejar los datos de Clara para todos los que la quieran contactar y seguimos en pocos días más en un próximo encuentro de Manos a la Vida. Un abrazo muy grande para todos. Gracias a todos.